Buenas noches. Voy a grabar nuevamente la respuesta del ítem de la pregunta 1 porque me parece que no la grabó la plataforma. Los conceptos para una progresión aritmética son que existe una sucesión de números donde existe un término A, un primer término, de n números. Un primer término que es A, un segundo término que es A más D, donde D es la diferencia que hay entre el segundo término y el que lo antecede y el primero. El tercer número sería A más 3D, o sea, 3 veces la diferencia porque ya sería el tercer término. La diferencia significa que es una resta, una división entre el segundo y el primer término que debe ser constante. En la progresión aritmética existe una constante entre cada término de una enésimo cantidad de números. La progresión geométrica también existe una sucesión de números, pero la diferencia es que acá existe una razón fija entre el primer término, el segundo y el tercero. Se denota de la forma A al primer término, el segundo término es A por R elevado a 2, al tercer término es A por R elevado a 3, que es la razón fija que existe entre cada término, entre el tercero y el segundo término, una razón fija. Ahora, ¿cómo es la diferencia? ¿Cómo diferencio yo a una aritmética de una geométrica? La aritmética, como hablamos, existe una diferencia. La diferencia es la resta, significa tomar el segundo término, siempre se parte desde el segundo término y restarle el primero, da un valor x. Yo tomo el tercer término, le resto su antecesor, que sería el segundo, me da un valor x. Si esos valores son iguales, existe una constante, o sea, eso sería una progresión aritmética. En la progresión geométrica, mismo caso, tomo el segundo término, pero le divido por el primero, me da un valor x. Tomo el tercer término y le divido el segundo, me da un valor x. Si ese valor en la división es fijo, existe una razón fija, por eso sería una progresión geométrica. La diferencia, resumiendo, entre una progresión aritmética, yo tomo el segundo término y le resto el primero, me da un valor constante. En la geométrica, tomo el segundo término y le divido el primero, me da una razón fija, es geométrica. Esa es la diferencia en la forma de diferenciar entre ambas, si es geométrica o si es aritmética.